Bien, bien. Entonces, si hubiera una pregunta, un comentario ahorita, más tarde, por el WhatsApp, por cualquier medio, con todo gusto para poder compartir, ¿no? Bien, ahora entonces tenemos aquí ante nosotros la participación de la ley 26702, ¿no? Que es la ley del sistema financiero, de la SBS, de las AFP, de la compañía de seguros y todo eso, ¿no? ¿Qué dice esta norma en relación con el patrimonio, ¿no? Porque ese es el tema, ¿no? Nuestro tema no es otro que el patrimonio, ¿no? Y entonces ahí estamos en ese tema. Vamos a ver por acá. Entonces, la ley 26702 nos habla, por ejemplo, del tipo de empresa del sistema financiero, para comenzar, ¿no? Los tipos de empresas, ¿no? A los cuales supervisa la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Y nos habla de estos cuatro grupos, ¿no? Dice, las empresas de estos grupos deben tener un capital mínimo como parte de su patrimonio. Primero vemos ahí, antes de ver capital mínimo, vemos ahí cuáles son estos tipos de empresas, ¿no? Las empresas de operaciones múltiples, las empresas especializadas, los bancos de inversión y las empresas de seguro, ¿no? Yo le pregunto a ustedes, ¿dónde están los bancos acá? En estos cuatro tipos de empresas, por favor, los bancos. Operaciones múltiples. Muy bien. Esa voz de Damián, me parece, ¿no? Sí, profesor. Gracias. Efectivamente, ahí en el grupo A, en muchas partes de la ley se habla de las empresas del grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Es muy famoso estos grupos, ¿no? Y como dice Damián, pues los bancos están ahí, ¿no? Y en realidad las empresas del sistema financiero a los cuales nos estamos refiriendo de alguna manera, ya sabemos que nos estamos refiriendo mayormente a los bancos, pero indirectamente también estamos viendo a las financieras, que también están ahí, grupo uno, las cajas municipales, cajas rurales, ¿no? EDPYMES, también forman parte de este grupo uno, ¿no? Por ahí algunas empresas que nos interesan en empresas especializadas, la de factoring, la de arrendamiento financiero, están ahí en el grupo B, empresas especializadas. La banca de inversión, cuando uno quiere, por ejemplo, estructurar una emisión de acciones, cuando uno quiere estructurar una emisión de bonos, la banca de inversión, ¿no? Algunos bancos locales como el BCP, Interbank y otros están haciendo esta labor de banca de inversión, ¿no? Y las empresas de seguro ya sabemos pues ahí a cuáles nos referimos, ¿no? Estas empresas de seguro también corresponde tiene que ver, digamos, con las empresas de reaseguros, seguros y reaseguros. Aquí está para el grupo A, para el grupo A, para el grupo A, ahí está. ¿Cuál es el capital mínimo para el grupo A? Primero, digamos, están todas las empresas componentes. Dice empresa bancaria, justamente la que hacía referencia también, ahí, empresa bancaria. La empresa financiera, caja, caja municipal de ahorro y crédito, caja municipal de crédito popular, la EDPYMES, ¿no? Estas son las EDPYMES, ¿no? La cooperativa de ahorro y crédito autorizadas a captar recursos del público, y la caja rural de ahorro y crédito. Son entonces 7 tipos, ¿no? 7 tipos de empresas y de las cuales tenemos muchas en cada una, ¿no? Bancarias, ni qué decir, tenemos ahí 10, 15, 20 en el país, ¿no? Algunas grandes, otras pequeñas, ¿no? Empresas financieras, ¿sí? No tantos, cajas municipales un poco más y así las otras, ¿no? Y ahí está, digamos, el capital, ¿no? El capital, 14 millones 14.914.000 nuevos soles debe ser el capital mínimo, mínimo.
Y más adelante nos dice, digamos, cómo aumenta, porque ese capital no se mantiene, sino va variando, ¿no? Va variando. Por el momento tomado de la norma, está así con esa cantidad. Y ahí podemos ver que la empresa financiera, por la magnitud que tiene, es un poco menos, la caja municipal similar a la empresa financiera, luego entra la caja municipal de ahorro y crédito con 4 millones, ¿no? La EDPYME un poco menos de 1 millón, y luego, digamos, la cooperativa de ahorro y crédito, igualmente similar a la EDPYME, como la caja rural también, capital mínimo similar, ¿no? ¿Qué significa este capital mínimo? Primero, digamos que este capital significa que es parte del patrimonio, ¿no? En todos los casos estamos hablando aquí, estamos hablando del patrimonio, porque el capital es parte del patrimonio. Segundo, que las empresas pueden tener mucho más que este capital mínimo. Otro, que las empresas no pueden tener en un contexto normal, no pueden tener ni siquiera el capital mínimo y menos del capital mínimo. Lo mejor para las empresas es estar por arriba de ese capital mínimo. Lo que pasa en los bancos. En los bancos tienen un capital enorme, ¿no? Capital enorme, ¿no? Muchísimo más que esto, ¿no? Muchísimo más que esto. Y eso lo hacen por diferentes situaciones, porque también estas entidades tienen que tener, una evaluación de riesgos, incluso por hasta 2 empresas, ¿no? Hasta 2 empresas, y tener una buena solvencia, con buen capital y por ende un buen patrimonio, significa que son solventes, que están ahí en el mercado y que son negocios en marcha y que tienen continuidad, etcétera, etcétera, ¿no? También este capital mínimo significa que cada vez que se forme, el contador entra a tallar, ¿no? Previo a los trámites que se llevan a cabo a nivel estatutario, a nivel de registros públicos, perdón, a nivel estatutario, a nivel notarial y a nivel de registros públicos, ¿no? Y posterior a eso entra la función del contador para registrar, pues, si es este capital mínimo o es superior a este capital mínimo, registrarlo como corresponde. Otra cosa, eventualmente, pues, algunas empresas podrían tener un capital inferior al mínimo, y eso ya significa una alerta. Y la Superintendencia de Banca y Seguros justamente esa es la labor que hace, estar pendiente de eso, qué es lo que pasa, ¿no? En los últimos tiempos los bancos no vienen perdiendo, ¿no? Y muchas de las entidades también que vemos acá, salvo algunas que por ahí han ido cerrando, no han disminuido su capital ni su patrimonio, sino por el contrario, han ido disminuyendo, ¿no? Profesor, se escucha entrecortado. Uy, uy, uy. A ver, vamos a ver. A ver, un ratito, vamos a... Algo se ha movido por acá. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tal me escucha ahora? Bien, bien, profesor. Bien, Ya, gracias. bien, Gracias. profesor. Creo que como estoy jalando, moviéndome aquí a la izquierda, a la derecha, se había, se había movido por ahí algo. Bien, bien. Le decía que eventualmente esta capital podría ser inferior al mínimo, pero ya eso significa una alerta y muy delicada. Y, y en esos casos la SBS está autorizada para intervenir, ¿no? Para intervenir haciendo que los accionistas inmediatamente hagan nuevos aportes y se supere esa situación, y si no se da eso, llevar a cabo, entrar a proceso de liquidación. Todo eso está previsto en esta ley 26702. Y esos aspectos, recuerdo que lo vimos el ciclo pasado. Hay que recordar por ahí eso también. Vamos, ¿qué más dice
de este capital mínimo ahora con las empresas especializadas, ¿no? Ahí también, miren, establece capitales mínimos, ¿no? El asunto pues no está en memorizarse cuál es el capital mínimo, sino que establecer que de acuerdo a la ley se está considerado un capital mínimo para las empresas de cada uno de estos grupos y que este capital puede variar de acuerdo con lo que está previsto también en la ley, ¿no? Podemos ver ahí que a las empresas de capitalización inmobiliaria se les exige un mayor capital frente a las otras, ¿no? 4 millones ahí, frente, digamos, a esta de servicios fiduciarios de 1 millón y tanto solamente, ¿no? Muy bien, seguimos. También las empresas de factoring, por ejemplo, es mucho menor el capital sobre las otras empresas como la de capitalización inmobiliaria, como la de arrendamiento financiero, ¿no? El asunto está aquí es lo siguiente, ¿no? Que estas empresas casi funcionan dentro de los bancos, ¿no? En realidad, cuando uno hace un factoring, no lo está haciendo con el banco, lo está haciendo con una empresa de factoring, ¿no? Lo que pasa es que la empresa de factoring pertenece al mismo banco. Y pasa con el arrendamiento financiero, ¿no? Que pareciera que lo hacemos con el banco, pero en realidad lo estamos haciendo con una empresa de arrendamiento financiero, porque para eso están estas empresas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En los otros grupos, ¿no? En los otros grupos, el grupo C, por ejemplo, en la banca de inversión, ¿no? La banca de inversión tenemos ahí también es bastante alto aquí, tenemos 14 millones, muy similar a lo que pedían para los bancos, 14.914.000. En la compañía de seguros es un poco menos acá, espérate, no tanto menos, vamos a ver. Bueno, sí, 2 millones, ¿no? 2.712.000, ¿no? 2.700.000 solamente le piden ahí para la compañía de seguros. Entonces, la ley 26702 establece ahí el capital mínimo que deben tener estas entidades. Y además, no solamente eso, sino que está vigilante, digamos, que se mantenga ese capital mínimo, incluso sugiere, recomienda, da pautas y todo el trabajo que hace la SBS para que este capital mínimo, o perdón, para el capital real de la empresa esté por encima de este capital mínimo, ¿no? Y que el capital mínimo sea una mera referencia nada más, y que las empresas estén muy por encima, como en la mayoría de los casos están nuestras empresas del sistema financiero, ¿no? Por esos días que estamos en una tormenta política, en realidad desde comienzo de año, ¿no? Que estamos en una tormenta política, eh, si bien es cierto, ha habido problemas ahí en otro tipo de empresas, como en este caso de hidrocarburos, en otro bien, de subiendo, bajando, generalmente subiendo de precio, ¿no? En las empresas del sistema financiero mayormente no ha habido ninguna tormenta, no ha habido, digamos, ningún problema. Se ha mantenido tal como viene funcionando ya de hace varios años. Lo que quiere decir que entonces ahí todo es estable, todo es estable. Y para estos casos la estabilidad es muy buena. O sea, financieramente somos un sistema estable y eso incide en la economía, ¿no? Porque ¿de dónde sale el dinero para la economía? Sale de acá, de estas entidades. Porque los agentes económicos depositan su dinero acá y luego las entidades de acá hacen encajes y luego el resto lo prestan y el dinero comienza a moverse en la economía. Entonces, cuando entidades financieras como las que tenemos tienen, digamos, un nivel estable en su situación económico-financiera y no tienen problemas legales, ni administrativos, ni de otro tipo, entonces eso asegura, digamos, asegura, primero que ha asegurado el gran crecimiento que hemos tenido el 2021, que hemos crecido, digamos, por encima de muchos países latinoamericanos, por encima de grandes países
de Brasil, de Argentina. Estamos por encima de esos países. Eso quiere decir que este año eso se debería, digamos, conservar e incluso mejorar, ¿no? Pero por ahí tenemos estos problemas ahí en la designación de los ministros y trae todo un cambalache y eso, digamos, de una u otra manera afecta la economía. Felizmente no está afectando, digamos, al sistema financiero, porque el sistema financiero tiene sus reglas por ahí y por ahí ha sabido sobrellevar esas situaciones. Con eso no quiero santificar al sistema financiero. Adelante, adelante. Disculpe, un favor, ¿podría explicar nuevamente qué es encaje, por favor? Ah, ya, claro, el encaje, ¿no? Primero digamos que, claro, gracias. Primero digamos que tenemos que los bancos realizan hasta tres tipos grandes de operaciones, ¿correcto? Las captaciones o ahorros, las colocaciones o préstamos y los servicios que prestan de cobranza, entre otros, ¿no? Ahí comienza el asunto. Ahora, sobre las captaciones en ahorros. La ley dice que del total de las captaciones que tenga una entidad financiera, debe hacer un encaje legal en el Banco Central de Reserva. Ese encaje obedece, digamos, a un porcentaje. Legalmente el porcentaje puede llegar hasta 9%. Legalmente puede llegar hasta 9%. Ese porcentaje a la fecha no es 9%, es 2.5%. O sea, el 2.5% de la captación de una entidad financiera van como encaje al Banco Central de Reserva y permanecen ahí guardaditos. Esa operación de encaje ya está explicado cómo se origina y cómo funciona, y también lleva a cabo un registro contable, ¿no? En ese caso es la clase 1 contra la clase 1. Clase 1 contra la clase 1. Ahí. Exactamente tenemos aquí un rubro, es el 1102, si no me equivoco, el 1102, que habla, digamos, de depósitos en el Banco Central de Reserva, contra un rubro 1101, por decir, cuestión de verificarlo ahí, donde sale el dinero, aquí el disponible. Sí, profesor, está correcto. Así es, muy bien. Eso es lo que voy recordando, no necesariamente después recuerdo todo, ¿no? Pero por ahí va el asunto. Gracias. Bien. A usted. Muy bien. Seguimos. Bueno, las empresas de seguro también tienen ahí su capital mínimo y todo eso, ¿no? Entonces, las empresas, digamos, primero hemos visto que las empresas están divididas en cuatro grupos, A, B, C y D. Y en cada grupo hay varias empresas. Y cada una de estas empresas, de acuerdo a ley, está establecido que tenga un capital mínimo, ¿no? Y lo ideal es que tengan sobre ese capital como parte de su patrimonio. O sea, como parte de su patrimonio deberían tener un importe mayor de eso, ¿no? Ya en extremo podrían llegar al piso del capital mínimo, pero no por debajo de eso, ¿no? Porque ya ir hacia abajo del capital mínimo significa, digamos, entrar en problemas no solamente financieros, sino económicos, legales, y se viene la noche para la entidad correspondiente. Esta es la parte donde yo le decía que en el artículo 18 de la ley se establece la actualización de los límites, ¿no? Dice, las cifras señaladas en los artículos 16, 17, que lo acabamos de ver, son de valor constante y se actualizan trimestralmente
en función al índice de precios al por mayor que, con referencia a todo el país, publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Así está establecido en la ley, ¿no? Las cifras resultantes se redondean, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, ese es un complemento, ¿no? Entonces, ese capital mínimo no es que se dio hace 30 años y permanece, ¿no? No, se ha dado y ha ido, digamos, aumentando de acuerdo al índice de precios al por mayor. Pregunta examen, ¿eh? No es al índice de precios al consumidor, ¿eh? Sino al índice de precios al por mayor, que igual como el IPC, índice de precios al consumidor, igualmente es publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática de nuestro país. La ley 26702. Uy, está fallando esto. Hola, hola, hola. ¿Ahí me escucha? Sí se escucha, profesor. Hola. Sí se escucha, profesor. Diga, ¿me escucha? Se escucha. Sí. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ¿me escucha? Sí se escucha, profesor. Sí, profesor. Sí la escucha bien, profesor. A ver, parece que tenemos ahí un problema. Hola, 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 hola. Hola, ¿me están escuchando? Profesor, Sí. se le escucha bien. Prendo el micro, a ver. 1, 2, 3, ¿me escucha? Hola. Sí, profesor, se Sí, escucha profesor, bien. se le Hola. escucha. No es su También, ¿me audio. escuchas? Fiorella, ¿me Afirmativo, escuchas? profesor, sí. Sí, profesor. Hola. Afirma, Sí, se le profesor, sí te escucha. escuchamos. La delegada está hablando por acá. Bueno, me dice que sí se escucha. Bueno, dice que sí se escucha. Bien, sigo. Entonces, vamos a ver. Utilización del capital. La ley del sistema financiero dice cómo se debe utilizar el capital. Los accionistas aportan el capital y la empresa en qué lo debe utilizar, ¿no? Porque el capital no es que uno aporta y está ahí guardadito, ahí mosqueándose, como dijera alguien, mosqueándose ahí, ¿no? No, el capital debe ser utilizado, ¿no? Y acá dice la ley, el artículo 24 dice, de acuerdo con las regulaciones establecidas por la superintendencia, el importe de capital social inicial podrá ser utilizado durante la etapa de organización. Miren, el capital social podrá ser, el capital inicial, ¿no? Capital social inicial, ¿no? Podrá ser utilizado durante la etapa de organización para cobertura de los gastos de dicho proceso. O sea, el aporte capital, con eso podemos pagarle al abogado, al contador, al notario, a registros públicos, a la publicidad y a todo lo que resulte necesario para organizar la empresa. También dice que podrá ser utilizado para la compra, construcción de inmuebles. Los activos fijos, ¿no? Los activos fijos, ¿no? Aun cuando aquí no habla, digamos, de tanto activo fijo, al menos el numeral 2 dice inmuebles para uso de la empresa, inmuebles. Inmuebles es un terreno, inmuebles es una edificación, ¿no? En el numeral 3 ya habla, digamos, de mobiliario. Mobiliario, mesas, sillas, anaqueles, por decir, ¿no? Mobiliario. Equipo, ya ahí estamos hablando de en distintos equipos, ¿no? Computadoras, entre otros, ¿no? Y máquinas, si fuera el caso, ¿no? Requeridas para el funcionamiento de la empresa, ¿no? Agrega, digamos, que el capital social inicial, ¿eh? Estamos hablando de capital inicial, también podrá ser utilizado para la contratación de servicios necesarios, ¿no? Como ya adelanté por ahí al contador, al abogado, al analista o a los equipos. En el caso de los bancos, bueno, lo que contrata son a grandes estudios, ¿no?
a grandes estudios de abogados, de contadores, de analistas financieros, etcétera, ¿no? Agrega, el remanente deberá ser invertido en valores del Estado o en obligaciones del Banco Central. Uh-huh. Atentos, ¿eh? El remanente deberá ser invertido en valores del Estado. ¿Qué son valores del Estado? Son bonos del Tesoro, letras del Tesoro, ¿no? O en obligaciones del Banco Central, ¿no? Que prácticamente son las mismas, o depositado en una empresa del país. O sea, tienes ahí varias opciones, ¿no? Puedes comprar tus valores ahí, o valores que ya esté vendiendo algunos certificados que pudiera tener el Banco Central de Reserva, también puedes invertirlo ahí, o depositarlo en otra entidad, ¿no? Del país, no del extranjero, del país. Muy bien, entonces eso es lo que pasa, digamos, con el capital social al inicio. ¿Y qué pasa, digamos, con el aumento de capital? Bueno, también va a ser utilizado casi en forma similar, ¿no? Y generalmente lo hacen para inmuebles, mobiliario, ¿no? Y para la compra de estos instrumentos que al final se indican. Por ahí para gastos ya es producto, digamos, de las operaciones que ha ido ganando la empresa, ¿no? Pero el asunto, ¿cuál es? ¿Cuál es el asunto? Que el contador entra a tallar aquí. La cobertura de gasto, por ejemplo, aquí, la cobertura de gastos, tiene que llevar a cabo el registro contable correspondiente, ¿no? Primero, digamos que el registro contable, por ejemplo, se ha llevado a cabo el aporte, ¿no? El aporte. Si habremos registrado aquí, ya habremos registrado así, 11 contra 31. Este es el capital social. 11.31, ahí queda, ¿no? Ahí queda 11.31 el capital. Esa 11 es dinero, y ese dinero con eso podemos cubrir gastos, ¿no? Y entonces aparece ahí distintos gastos que podemos en la clase 4, ahí tenemos la clase 4 gastos, cualquier gasto que demande el proceso ahí, contra la 11, dinero. Ya estamos ahí. Construcción de inmuebles. Ya bien sabemos ahí que esto de los inmuebles está en la clase 1, ¿no? Específicamente en el rubro 18, que recuerdo, ¿no? 18, ¿no? Entonces, en este caso cargaremos a la 18 y abonaremos a la 11. El otro, mobiliario, igualmente 18 contra 11, ¿no? Vayan tomando nota. Todo esto, porque esto, de hecho, mañana vamos a evaluar todo esto, ¿no? Y la contratación de servicios, por ahí a una clase 4, contra una clase 2, por ahí, para provisionarlo primero, si fuera el caso, y después ya esa clase 2 contra la clase 1, ¿no? Que en este caso esencialmente corresponde a la 11, ¿no? El disponible, ¿no? Entonces, el asunto es aquí no solamente fijarse en el contenido de la ley, sino llevarlo, digamos, aquí a la especialidad contable, Y la especialidad contable es que se van a llevar a cabo operaciones que primero tienen que ser reconocidas y valoradas primero, y después estos registros que acabamos de presentarnos. Y sabemos que como consecuencia de estos registros, todo eso se va a plasmar ¿dónde? En los estados financieros respectivos. Y seguimos ahí adelante. Ahora, dejamos en paz a la ley 26702 y entramos a la parte contable, ¿no? A la norma contable. ¿Qué dice la norma contable sobre el patrimonio, ¿no? Y tenemos ahí el marco conceptual de la NIF, ¿no? Este marco que no es una NIF, pero que es mucho más que una NIF. Yo le considero como una NIF de NIF,
porque es una norma de normas, ¿no? Contiene muchos aspectos, ¿no? Y entonces ahí nos define el patrimonio, ¿no? Nos define el patrimonio y nos dice ahí, en el numeral 4.63 del marco conceptual, nos dice ahí bien clarito, miren, dice que el patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Ese es el concepto que te da el marco conceptual de inicio, de arranque, ¿no? O sea, es el exceso. Dicho de otra forma, te está diciendo ahí que apliques de la ecuación contable, que determines P de patrimonio y hagas el activo menos el pasivo. Y ya está. Esta que es la ecuación que la conocemos de toda la vida. Luego, lo que nos dice el marco conceptual de la NIP es lo mismo, ¿no? Ya está. Ahora, vamos aquí que nos dice algo de estos numerales. No lo vamos a leer todo, sino la carnecita, como dicen algunos. 464. Los derechos sobre el patrimonio son derechos sobre la parte residual de los activos de la entidad. ¿Qué quiere decir? Que el que aporta patrimonio, el que aporta capital y por ende patrimonio, es propietario de los activos de la entidad. En la parte respectiva, ¿no? Luego, en el 465, ¿qué dice? En el 465, diferentes clases de derechos sobre el patrimonio, tales como acciones ordinarias y acciones preferentes. Ya nos está diciendo que el patrimonio puede estar compuesto tanto de acciones ordinarias o comunes y acciones preferentes, ¿no? Pueden conceder a sus tenedores derechos distintos, claro que sí, por ejemplo, el derecho a recibir, etcétera, etcétera. Nos está diciendo ahí que el capital se va a formar por acciones ordinarias y acciones preferentes, ¿no? Y que unos tienen poco más y los otros poco menos de derechos sobre dicho capital que están aportando, ¿no? Y más nada nos interesa, digamos, de esa parte, ¿no? Seguimos. Ahora, algo más que nos dice ahí en otro numeral, en el 466. Seguimos con el marco conceptual, ¿no? En ocasiones, dice, los requerimientos legales, lo que antes hemos visto, de regulación o de otro tipo, afectan a componente concreto del patrimonio, tal como al capital en acciones o a las ganancias acumuladas. Lo que nos están haciendo referencia aquí, indirectamente, que de acuerdo a la ley pueden haber aumentos o disminuciones del capital y por ende del patrimonio y que deben ser tenidas en cuenta, ¿no? Luego en el 467, ¿qué nos dice aquí? Dice: las actividades de negocio son a menudo llevadas a cabo por entidades tales como empresas de propiedad individual, sociedades de fideicomiso, una variada gama de entidades de propiedad del gobierno. Los marcos legales son a menudo diferentes de lo que se aplican a entidades corporativas, ¿no? Por ejemplo, puede haber algunas o bien no haber restricciones sobre la distribución a los tenedores de derecho de patrimonio de estas entidades, ¿no? Nos está diciendo que aparte de leyes como la Ley General de Sociedades, dependiendo del tipo de empresa, puede darse algunas restricciones para el aumento, la reducción del capital correspondiente y por ende el patrimonio, y que debemos tener en cuenta, ¿no? Desde el punto de vista contable. Porque todo esto es lo que estamos viendo desde el punto de vista contable. Ahora, seguimos ahí con otro rubro, porque este es bastante amplio en relación con el patrimonio. Miren, el marco conceptual nos habla muchos aspectos del patrimonio. De repente ustedes quieren hacer una tesis de patrimonio, de repente ustedes quieren
cuando sea su título le toque poner sobre el patrimonio, no sé. Tienen ahí, digamos, bastante doctrina contable, ¿no? Aquí en el marco conceptual de la DIF. En el 687 dice, el importe en libros total del patrimonio no se mide directamente. Medio raro, ¿no? No tan raro, ¿no? Sino que es igual, dice, es igual al total del importe en libro de todos los activos reconocidos, menos el total en libro de todo lo pasivo. O sea, aun cuando no, la norma, yo lo leí esta parte ahí cuando no se mide directamente, ¿no? No se mide directamente. No es tanto así, ¿no? No es tanto así, ¿no? Sino que te está diciendo que primero tengas en cuenta aquí, acá nos está diciendo que tengamos en cuenta que el patrimonio, que el patrimonio es una consecuencia de tener un activo al cual le restamos el pasivo y aparece ese patrimonio, que por acá es como 10 y acá es por decir como 7 si me ocurre, y que el patrimonio resulta siendo 3. Ahora, te dice que ese 3 no necesariamente lo vas a medir directamente, sino que aparece como consecuencia, ¿no? Como consecuencia justamente de lo que estamos haciendo, del activo menos el pasivo, ¿no? Pero es una forma de decir, ¿no? Porque bien sabemos que todo aparece por este lado. Nosotros tenemos aquí un estado de situación financiera. Estado de situación financiera. Lo tenemos ahí, ¿no? Y los accionistas aportan por acá, por decir, aportan como, se me ocurre, como 500. Como 500. Ahí comienza el patrimonio. No comienza con un activo, ¿no? No comienza con un activo, ¿no? Comienza con el aporte patrimonial, pero estos 500 se reflejan acá. Acá, estos 500 ahí. Si es dinero, ya está ahí. Si son existencias, ya está ahí. Si son activos fijos o intangibles, ya está ahí esos 500. Luego, como esos 500 es insuficiente para funcionar, por acá te consigues unos 1.500, por decir. Unos 1.500. Y hace, digamos, que tu fuente de financiamiento se convierta en 2.000, ¿no? En 2.000, ¿no? Y sabes que esos 2.000 que están ahí en el lado derecho, también tienen que estar aquí en el lado izquierdo, ¿no? Por lo tanto, digamos, estos 1.500 también tienen que reflejarse acá. Se tiene que hacer algo aquí. Si es dinero, inmediatamente entra como dinero acá. Si son mercaderías, igualmente que te dieron los proveedores, igualmente se va a reflejar ahí. Como sea dinero, sea lo que sea. Sea lo que sea, pero ¿dónde nació? Nació, digamos, en la parte patrimonial y en la parte del pasivo, en la parte de las fuentes. Aquí, en esto que le llaman fuentes. Aquí. Y luego de acá se ha trasladado acá. Se ha convertido. Eso es lo que se lleva a cabo, digamos, en la práctica, ¿no? Yo creo que aquí el marco conceptual se equivoca, digamos, al decir que el importe total de patrimonio no se mide directamente, ¿no? En realidad comienza midiéndose directamente, ¿no? Sino que el patrimonio es que se plasma en activo, ¿no? Y no es al contrario, y no es que el activo se convierta en patrimonio, ¿no? Es el patrimonio expresado en un activo que da pie al capital social y por ende al patrimonio. Y esto se plasma, digamos, en un activo disponible, exigible, realizable, fijo, e incluso hasta diferido, ¿no? Si fuera el caso, ¿no? Bien. Pero así están las normas. Luego, ¿qué dice en el 6.88? Puesto que los estados financieros con propósito general
habla de los 4 estados financieros básicos, no están diseñados para mostrar el valor de una entidad. También ahí también se equivocan, porque en realidad cuando un estado financiero como el estado de situación financiera muestra, ¿no? Muestra el valor de la entidad, ¿no? Muestra el valor financiero de la entidad a un determinado momento, ¿no? A valores históricos podría ser, pero es un valor que se tiene, ¿no? Pero sin embargo acá te dice que no es así, ¿no? Puesto que los estados financieros no están diseñados, dice, para mostrar el valor, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, miren, lo que pasa es lo siguiente. En algún momento yo también les he dicho, ¿no? Que tanto este marco conceptual como las mismas NIF no son normas contables, propiamente dichas, ¿no? Son normas financieras, ¿no? Son normas financieras que buscan opacar el tratamiento contable, ¿no? Buscan opacar el tratamiento contable y darle, digamos, un enfoque puramente financiero, ¿no? Y entonces por ahí se encuentra esa situación, ¿no? En el 689, aunque el patrimonio total no se mide directamente, miren, nuevamente reitero, no se mide directamente, puede ser apropiado medir directamente el importe en libros de algunas clases individuales de patrimonio, ¿no? O sea, ahí dice, no, pero sí. ¿Se dan cuenta ustedes que las normas de ahí un tanto se descuadran? Lo más sencillo hubiera sido decir que el patrimonio se mide directamente, ¿no? Y luego eso se plasma en activos corrientes y no corrientes y se acabó. Y se acabó el asunto, ¿no? Bueno, las normas no son perfectas, como yo tampoco soy perfecto, y por ahí aparecen algunas dudas. En el 690, que por acá no se ha separado, pero aquí hay un acápite 690, dice, el importe en libros total de una clase individual de patrimonio o un componente de patrimonio es normalmente positiva, aun cuando, digamos, por naturaleza se abone, pero sin embargo es positiva. Pero puede ser negativa en algunas circunstancias, ¿no? Como hemos estado viendo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay aumento de capital, adquiere, digamos, ese valor positivo del cual se menciona acá. Y lógicamente, si hay reducción de capital, naturalmente disminuye, ¿no? Disminuye dicho capital y por ende el patrimonio correspondiente, ¿no? Agrega luego, dice, de forma análoga, el patrimonio total es generalmente positivo. Miren, generalmente positivo, pero puede ser negativo, ¿no? Dependiendo de qué activos y pasivos se reconocen y de cómo se miden, ¿no? Bueno, esa es otra, digamos, situación de que el que no debería ser negativo, el que no puede, ¿no? El que no puede ser negativo nunca es el capital, pero eventualmente el patrimonio podría serlo, ¿no? El patrimonio podría ser negativo, ¿no? Pero nunca, digamos, el capital, ¿no? Pero acá agrega, digamos, que todo ese sentido negativo que puede tener el patrimonio no es, digamos, por acción propia del patrimonio, sino que depende de los activos y pasivos que han sido reconocidos y que han conllevado a esa pérdida o a ese patrimonio negativo, ¿no? Ahí sí se concuerda todo, ¿no? Bien, seguimos. Ahora, la NIC 1, ¿no? No deja, digamos, de referirse al patrimonio, ¿no? La NIC 1, ¿no? Y tenemos acá que en el párrafo 9, párrafo le llaman esto, párrafo 9, ¿no? En el párrafo 9 dice, los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera, ¿no? Y del rendimiento financiero. Situación financiera se refiere al estado de situación financiera, al estado de cambios en el patrimonio neto y al estado de flujo efectivo, ¿no? Y del rendimiento financiero se refiere al estado de resultados.
rendimiento financiero o estado también de situación económica, también le llaman, ¿no? Pero aquí la NIC 1 habla de rendimiento financiero. Agrega, el objetivo de los estados financieros es suministrar información, ¿no?, acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos efectivos de una entidad que sea útil a una amplia variedad de usuarios, ¿no?, para tomar decisiones. Distintos usuarios internos y externos que necesitan, ¿no?, necesitan saber cuál es la situación financiera, cuál es el rendimiento financiero o cómo van los flujos de la entidad, ¿no? A continuación dice, los estados financieros también muestran los resultados de la gestión, ¿no?, los resultados de la gestión realizada por los administradores, ¿no? Cuando habla del resultado de la gestión, habla, digamos, al resultado obtenido, ¿no?, al resultado obtenido e indirectamente al estado resultado, ¿no?, pero directamente al resultado obtenido, ganancias o pérdidas que se pudiera obtener, ¿no? Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministran información acerca de los siguientes elementos. Ahí viene el patrimonio, ¿no? Porque aquí el objeto de nuestra clase no es decir qué son los estados, sino dónde está el patrimonio. Y ahí tenemos, miren. La NIC 1 habla de estos 5 elementos, ¿no? Activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, ¿no? Y a nosotros estamos estudiando esto, ¿no? Pero tengamos en cuenta que este elemento está relacionado íntimamente con estos dos. Es más, acabamos de leer que la norma dice que el patrimonio no es otra cosa que una consecuencia de los activos menos los pasivos. ¿Qué más dice la NIC 1? Bueno, no hemos tomado todo lo que dice la NIC, sino algunas partes principales, nada más, como ustedes podrán ver. Por ejemplo, aquí en este numeral, en este párrafo, en el párrafo 134, dice, una entidad referente al capital, una entidad revelará. ¿Qué cosa revelará? Revelará información que permita a los usuarios de sus estados financieros evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que ella aplica para gestionar el capital. O sea, cuando habla de revelar, quiere decir que las empresas emitirán una nota a los estados financieros donde se dé a conocer, se exponga, se revele, ¿no?, cómo gestiona el capital. ¿Quiénes aportan el capital? ¿Cómo está constituido el capital? Si el capital está o suscrito y pagado, o totalmente pagado, y cualquier otra condición que pudiera tener, ¿no? De eso nos habla, digamos, nos pide, digamos, aquí la NIC 1 que debe haber una nota, ¿no? Luego agrega en el párrafo 135, para cumplir lo establecido en el párrafo anterior, ¿no?, la entidad deberá revelar aquí, ¿no? Esto es lo que debe revelar, todo un conjunto de información cualitativa, es decir, cómo se llevó, por qué se llevó y todo eso. Datos cuantitativos, cantidades, aumentos, disminuciones, todo eso, ¿no? Cambios que pudieran haberse dado, ¿no? Y así, distintos elementos que debe revelarse como se indica, ¿no? El asunto aquí en resumen, ¿cuál es? Que desde el punto de vista contable, y aquí entra el contador, ¿eh? Este es chambre el contador, ¿no? Porque ¿quién hace las notas a los estados financieros? El contador, ¿no? Pero el contador, digamos, tiene que aquí entrar, digamos, a coordinar con el área legal, con la gerencia y de repente con otras áreas, ¿no?, para ver y averiguar todos los detalles, ¿no? Todos los detalles, cómo es que se gestiona el capital, ¿no? Cómo es que se gestiona el capital
quiénes son los accionistas, cómo está dividido, cuál es la situación y todo eso, ¿no? Teniendo toda esa información, ya emite la nota respectiva, ¿no? Y con eso se cumple, digamos, este numeral 134 de revelar la información correspondiente al capital. Ahora, seguimos ahí ya y vamos aterrizando ahí en otro tema, el manual de contabilidad. Ya, entramos en tema más directo, el manual de contabilidad de empresas del sistema financiero. Hemos ido navegando ahí de lo legal a lo financiero. Luego ahí entramos a lo contable, ¿no? Y aquí propiamente ya más directamente a las empresas del sistema financiero y explícitamente a los bancos. Y encontramos ahí la clase 3, que es el patrimonio, ¿no? Y entonces, ¿qué dice el manual sobre el patrimonio, ¿no? ¿Qué dice el manual sobre el patrimonio? Dice, representa la participación de los propietarios. ¿De los propietarios de qué? Del activo, ¿no? De la empresa, ¿no? Porque ya hemos dicho que el patrimonio se va a reflejar en el activo, ¿no? Su importe se determina por la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿no? Esto ahí coincide con lo que dice la doctrina de siempre de contabilidad y lo que dice el marco conceptual de las NIF. Luego, agrega aquí el manual. Acá ya entra los detalles. ¿Qué diantres? Esto yo le agrego, ¿no? ¿Qué diantres comprende, ¿no? ¿Qué diantres comprende esto? Dice, comprende la acumulación de aportes. Aporte de los accionistas, ¿ah? Aporte de los accionistas. Incluyendo, dice, la capitalización, ¿eh? Capitalización de utilidades y excedentes, representado por acciones nominativas debidamente suscritas, así como capital adicional. Está hablando ahí ya de otro concepto patrimonial, ¿eh? De otro concepto patrimonial, ¿eh? El capital adicional que existe para las empresas comerciales, industriales, servicios, y también aquí en las empresas del sistema financiero también está, digamos, ese capital adicional, ¿no? Que incluye, dice, donaciones, primas de emisión y capital en trámite, ¿no? Capital en trámite, ¿no? Las reservas, los ajustes al patrimonio o revaluación, resultados acumulados y todo, ¿no? Y todo lo que vamos a ver nosotros en la clase 3, a nivel de rubros, cuentas, subcuentas, etc., etc., ¿no? El resto ya habla ahí de otro tipo de empresas, ¿no? Que por el momento no lo estamos tratando en profundidad. Aquí más nos estamos dirigiendo a los bancos. Y ahí están los rubros, 2 dígitos rubro, ¿no? Clase 3, patrimonio. Rubro 31, capital social, ¿no? 32, capital adicional. 33, reservas, ¿no? Reservas. 34, componente patrimonial y reclasificaciones, ¿no? Medio raro ese componente. Habrá que entrar ahí al detalle del manual y ver de qué trata, ¿no? Igualmente este otro de ajustes al patrimonio, ¿no? Este a 38 de resultados acumulados y es más familiar, ¿no? Más familiar. Y esta 39 también más familiar, ¿no? Lo bueno que acá, por ejemplo, en las empresas comerciales, industriales, los resultados están en la 59, ¿no? Y la 59 puede ser, digamos, la 59 tiene los resultados acumulados como los resultados del ejercicio. Y la 59 puede ser de ganancia o puede ser de pérdida, ¿no? Un tanto confuso el plan contable general empresarial en esa parte. Aquí, por ejemplo, los resultados acumulados, es decir, lo que corresponde a ejercicios anteriores, está separado en un rubro, en el rubro 38. Si tenemos resultados acumulados, se refiere, digamos, a utilidades de ejercicios anteriores que no han sido ni capitalizados
ni entregado como dividendos. Y están representados ahí en forma clara, precisa, explícita en el rubro 38, resultados acumulados. En cambio, por ejemplo, acaba de vencer el ejercicio 2021, ¿no? Y el resultado que tenga el banco X, el banco Y, el banco Z, va a estar aquí en el rubro 39, resultado neto del ejercicio. Después que ha sido trasladado del rubro 6, resultados, del rubro 6 lo pasamos aquí al rubro 39, ¿no? O más directamente, de un rubro de la clase 6. ¿Qué resultados? Lo pasamos a un rubro como el 39 de la clase 3 patrimonio. Así es, para que sea más técnico, ¿no? Muy bien. Tengamos en cuenta, hay algunos rubros que se mueven mucho más que otros. Pues. Esto, por ejemplo, de la 31, capital social, de cajón, ¿no? Por ahí que alguien te done, casi bien raro, no sé de dónde han sacado, casi no hay donaciones. Capital social, adicional, me suena raro en lo comercial, industrial, más aún aquí en los bancos. ¿Quién le va a donar a los bancos, no? Bien, este rubro 33 también bastante utilizado y de acuerdo a ley. ¿Eh? Cuando hablamos de la ley, recuerda que hablamos que de las utilidades se traerán el 10% para formar la reserva legal, ¿no? Eso, digamos, era, para las empresas en general, ¿no? Pero en el caso del sistema financiero, recuerdo que el ciclo pasado lo vimos ahí y hablamos de un 25%. No hablamos de un 10%, sino de un 25%. El artículo, exactamente no lo recuerdo, pero está en la ley 26702. Hay que buscarlo por ahí, por favor. Bien, seguimos. Entonces ya tenemos ahí, decía que los rubros que además se van a movilizar aquí son estos del 31, 33 y esto del 39, ¿no? 39. Los otros hay algunos bien raros aquí, este 34, 36 lo veo bien raro, ¿no? Pero habrá que leer, pues cuando no necesariamente uno lo sabe todo, para eso está el manual, digamos, con los detalles de cada una de las clases, los rubros y hasta las cuentas, ¿no? Y entonces hay que entrar ahí a ver de qué se trata para estar más en tema, ¿no? Seguimos. ¿Qué dice, digamos, el manual sobre, por ejemplo, el capital social? Ya entramos ahí a un rubro, como el capital social. Ya no el patrimonio en sí. Aquí nos habla de capital social. Dice que comprende el capital pagado, también el capital suscrito o las suscripciones pendientes de pago. O sea, lo descompone, digamos, ahí en tres fases, ¿no? En tres fases. En todo caso, puede haber, digamos, todo esto se inicia con un capital suscrito. Pero que a veces pasa el tiempo y que no se suscribe realmente. Y entonces ya eso se traslada a esto que dice suscripciones pendientes de pago. Lo ideal es que finalmente termine aquí como capital pagado, ¿no? Ese es lo ideal, ¿no? Pero, repito, podría transcurrir ahí como capital suscrito, suscripciones pendientes de pago ahí, esperando ahí que le dé la gana al accionista que ha suscrito para que cumpla. Pero el ideal aquí es que entre, digamos, a capital pagado. Luego agrega, el capital pagado constituye la acumulación de los aportes de los accionistas, claro, incluyendo las reinversiones de utilidades. O sea, la reinversión de utilidades significa la capitalización, ¿no? Capitalización de utilidades. Otro movimiento patrimonial ahí que debe tener en cuenta el contador. Otro,
capitalización de reservas, cuando han excedido, digamos, el mínimo del que hemos hablado, ¿no? Y otras situaciones que podrían darse representado por acciones nominativas debidamente suscritas, ¿no? Y agrega, digamos, ahí ya no tanto el rubro, sino la cuenta, ¿no? La cuenta. Esta cuenta es la que vamos, la cuenta es la que vamos a movilizar mucho más que la clase, mucho más que el rubro, es la cuenta. ¿Y la cuenta qué dice? En esta cuenta se registra el porcentaje de las acciones comunes y preferentes suscritas y pagadas y las que se originen por la capitalización individual, muy similar a lo anterior, ¿no? Muy similar a lo anterior, pero es la cuenta la que va a llevar, digamos, más directamente al registro contable, ¿no? Ese número 1061, no tenga en cuenta, ese número es un número de modificación, de, del manual que ha habido durante el tiempo, ¿no? Sino que aquí por error me he olvidado de borrar ese, pero se refiere, digamos, a una adecuación, ¿no? Es como una suerte de asterisco ahí que obedece ahí, ¿no? Bien, bien, entonces ya conocemos ahí algo de esto del rubro 31 capital social y especialmente de esta cuenta 3101 capital social. Ahí está el capital social. La 50-111 es esta. La 50-111 de una empresa comercial e industrial es esta acá en las empresas del sistema financiero 3101. Bueno, y específicamente aquí el capital social con sus, no solamente con sus cuentas, sino también sus subcuentas, ¿no? Ya a nivel, digamos, a nivel de 6 dígitos estamos hablando de subcuentas, ¿no? Mucho se va a mover esto, por ejemplo, acá, acciones comunes, no tanto las otras, por ahí. Por acá habla, por ejemplo, el capital suscrito, miren, capital suscrito, que debemos utilizar ahí cuando es un capital inicial que se suscribe, que después debe concretarse. Este capital suscrito, cuando ya se pague, va a terminar acá. Dicho de otra manera, es una 3102 contra una 3101, si fuera el caso. Y así se van a ir moviendo todas estas cuentas, subcuentas, ¿no? Aquí como parte de la cultura general tenemos aquí otro rubro, el 31, bueno, capital social, quiero decir otras cuentas, ¿no? Otras cuentas del mismo rubro, ¿no? Es bastante amplio este rubro 31 es bastante amplio, como esta 3103. Suscripciones de capital pendientes, que lo considera ahí como un pasivo. Todo lo que está entre paréntesis se lo considera como un pasivo. Como estas acciones de tesorería, ¿no? También. Y aquí sí ya cambiamos de rubro, estamos ahí ya en el rubro 32, ¿no? Ahí las donaciones, por ahí las primas, capital en trámite y todo eso que puede utilizarse, ¿no? Este capital en trámite hace referencia a esas 52 que se utilizan en las empresas comerciales, ¿no? Capital en trámite. A un rubro ya más familiar, el rubro 33 reservas, ¿no? Con esta cuenta. Esta es la cuenta que legalmente debemos tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta, porque aquí es donde va a ir la reserva mínima de la cual hemos estado hablando, ¿no? Pero desde el punto de vista empresarial también puede generarse otra reserva, como estas reservas legales especiales, como estas reservas facultativas, ¿no? Pero la más importante es esta, ¿no? Esta con sus diferentes formas, cómo se va a constituir, ¿no? Ya estamos ahí en el rubro 34, ¿no? 34, componente patrimonial
y reclasificaciones, ¿no? Como le decía, este es medio raro, hay que ver los detalles ahí, hay que ver los detalles de ese rubro 34. Esto también, revaluaciones específicas autorizadas por la SBS, habría que ver ahí a qué se trata específicamente, resultados no realizados y todo esto que está en el marco de las NIS, pero que merece, digamos, ahí un detalle cuando sea necesario para poder aplicarlo, ¿no? Bueno, el manual como el plan de cuentas puede de todo, ¿no? Pero todo esto que está por acá no necesariamente se concreta en todas las empresas, ¿no? Eventualmente podría darse, ¿no? Y entramos acá, por ejemplo, a los resultados acumulados que estuve hablando hace ratito, ¿no? El rubro 38, resultados acumulados. Acá, cuando es una utilidad acumulada, 3801. Y cuando es una pérdida acumulada aquí, 3802. Aun cuando el manual refiere, digamos, a que haya una pérdida acumulada aquí, pero generalmente esto no se da, porque una empresa financiera en realidad no debe tener pérdida para comenzar. Y si ya tiene pérdida, por ahí ya, incluso la SBS ya comienza proceso de liquidación, ¿no? No, al menos eso sucede en una empresa bancaria. Posiblemente en una pyme o en otra se podría dar, ¿no? Pero no tanto en una empresa bancaria, ¿no? Lo que quiero decir también es que de otra manera, para los bancos existen otras normas adicionales, ¿no? A estas normas generales que estamos viendo, ¿no? La 39, el resultado. La utilidad neta, acá, la utilidad neta del ejercicio y la pérdida neta, si fuera el caso, aquí. Cuando hablo de utilidad neta, quiere decir que esto va a ir como un abono, ¿no? Esta 39 va a ir acá. Por acá va a estar el cargo y por acá va a estar el abono. En este caso, esta cuenta va a ir acá, cualesquiera que fuere. Y en cambio esta otra es todo lo contrario, ¿no? Va a ir acá, va a ir en el cargo, ¿no? En el cargo. Y por acá en el abono no va a haber nada. Y eso es lo que se da a conocer aquí por la naturaleza de esta clase de patrimonio. Por naturaleza, el patrimonio se acredita, ¿no? Por naturaleza, el patrimonio se acredita. Lo que quiere decir que aumenta abonándose y disminuye cargándose. Así de claro. Bueno, vamos a la casuística ahí rapidito. Bueno, este asiento lo hemos presentado ahí en otros casos y podemos ver aquí que tenemos dos rubros patrimoniales, ¿no? Por acá, dos rubros patrimoniales, el capital social y los resultados acumulados acá, como la utilidad acumulada que acabamos de indicar. Y aquí el capital pagado, por ejemplo. Tenemos ahí clarito. En un asiento de apertura, tiene que estar sí o sí el patrimonio. Podrían faltar algunos conceptos de pasivo, pero el patrimonio jamás. Algún concepto patrimonial tiene que ver, especialmente este capital social, tiene que estar. Los resultados acumulados podrían ser, como en este caso está, en otro caso podría estar cargado incluso si fuera pérdida. Y si no hay resultado acumulado porque todo se capitalizó, podría no existir la cuenta, pero capital social va a haber, de todas maneras. Otro asiento que es bastante común es el contrario a esto, ¿no? Y es este, ¿no? El asiento de cierre, ¿no? Que también lo hemos presentado. En este caso, en el cierre, lo tenemos ahí, los conceptos, tenemos ahí 1, 2, 3, 4 conceptos patrimoniales ahí cargados ficticiamente, ¿no? Cargados ficticiamente para cerrar las cuentas. ¿Por qué digo ficticiamente? Porque al cargarlo aquí no se anulan estas cuentas, ¿no? Sino más bien simplemente es un artificio contable para saldar todas las cuentas
Y estas cuentas de balance, como se dice, aparentemente se saldan, pero luego se revierten y continúan, sí, continúan llevando la historia de la empresa, ¿no? En este caso tenemos capital social, tenemos reserva que se ha corrido ahí estos 8.000 acá, que debe pasar para acá, resultados acumulados, o sea, de ejercicios anteriores y el resultado neto del ejercicio que podían darse, que son los conceptos que más aparecen en cualquier contabilidad. Más bien las otras, como le dije, no tanto. Pero aquí veamos aquí algunos otros asientos, como por ejemplo esto que dice aquí, por el capital social suscrito, pendiente de cancelación. Ahí está. Capital social suscrito. Esto es como si hiciéramos una 1452. Luego, esto, por el capital social de la entidad, o sea, ya se capitaliza lo anterior, ¿no? Aparece la 3101, que es donde termina, digamos, el capital social. Pero luego eso se concreta aquí en el pago, ¿no? En el pago. Incluso este pago podría ser antes de la capitalización que anteriormente estamos viendo ahí. Aquí estamos cobrando el dinero y abonando esta cuenta 19, que es una cuenta de activo. La 10 contra la 14 en las empresas comerciales. Aquí 11 contra 19. Son 3 asientos que se dan por lo general cada vez que, al menos en el capital inicial se va a dar, y cada vez que haya aumento de capital. Tienen que suscribirse, luego cobrarse y capitalizarse. Así, ese es el punto. Ese es el punto que se ha llevado a cabo acá. Por acá, ¿qué tenemos? Dice por el traslado al resultado del ejercicio a la utilidad. Perdón. Ah, está bien. El resultado del ejercicio, porque el resultado del ejercicio está en el elemento 6, ¿eh? Ahí. Por el traslado del resultado del ejercicio a la utilidad neta. Y ahí tenemos ahí el cargo a la 6901, que es resultado del ejercicio, con abono a la 3901, utilidad del ejercicio. Y tenemos ahí dos divisionarias, ¿no? Perdón, digo acá, 6 son subcuentas, ¿no? 2 subcuentas, ¿no? Una con acuerdo de capitalización y otra sin acuerdo de capitalización. Lo que quiere decir que esto es lo que vamos a capitalizar después. Y aquí justamente lo estamos capitalizando. Ahí está, miren. Estamos por la capitalización de la utilidad. Ahí está. Se capitaliza acá, aumenta el capital y ya está. Y luego, esto de acá, que dice sin acuerdo. Esto que dice sin acuerdo, estamos suponiendo que eso es para que se entreguen dividendos, ¿no? Por lo tanto, está acá. Ahí está, distribuido como dividendo. Cargamos ahí a la utilidad del ejercicio contra esta 25, que es dividendo por pagar. Es la provisión, ¿no? Dividendo por pagar es un pasivo, ¿no? Todavía ahí no se está pagando, ¿no? Cuando se pague, si fuera el caso, tendrá que hacerse las retenciones que correspondan, ¿no? Pero aquí solamente se está provisionando. Y entonces, ahí, como estamos viendo ahí algunos modelos de cómo, digamos, se origina esto de los asientos patrimoniales. ¿Qué más? Por acá, por la generación de reserva legal proveniente de utilidades. Bueno, ahí aumenta aquí aumenta la reserva. Este 33 se reserva. Esta 33 se reserva. Aumenta en 50.000. Y se detrae esta 39, que es resultado del ejercicio, y esta subcuenta utilidad neta. El otro asiento tenemos ahí para cubrir la pérdida. Para cubrir pérdida. Por ejemplo, aquí estamos cargando a utilidades. Estamos cargando utilidades
y estamos abonando a esta cuenta. Aquí, más bien esta cuenta, aquí hay que quitarle esto de acá, ahí hay que quitarle ese paréntesis ahí, porque en este caso, como estamos, se sobreentiende que esa 38 ha estado ahí, y estamos saldándolo, ¿no? Estamos cubriendo la pérdida respectiva, ¿no? Con esto, digamos, esa pérdida, si fuera solamente 20.000, desaparece. Ahora, si fue 50.000, solamente se está detrayendo en 20.000 y quedará 30.000 ahí, todavía en la 38 cargado, ¿no? Suponiendo, ¿no? Pero otra forma, digamos, de trabajar con las cuentas, con los rubros, las cuentas y subcuentas patrimoniales. Bueno, ya luego tenemos ahí las referencias que hemos tomado, la Ley General de Sociedades por acá, la Ley del Sistema Financiero por acá este es el manual, ¿no? Este es el manual por acá, el manual de contabilidad, y por acá este es el marco conceptual, y por acá la NIC 1, ¿no? Todas las fuentes que hemos utilizado, ¿no? Bien, casi la hora por ahí nos ha ido ganando. No sé si tienen algún comentario, por favor. Adelante. ¿Algún comentario? No, profesor. No, profesor, gracias. Le recomiendo, por favor, que lea un repaso ahí a todos esos aspectos que hemos visto, incluso mucho más ahí avance con las normas ahí que hemos hecho mención, para, digamos, mejorar los conocimientos, siempre es bueno ahí, y eso nos ayuda mucho, ¿no? Yo les agradezco la clase y mañana nos estamos viendo y conversando. Gracias, buen día. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta luego. Mañana, profesor.